Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de Voto Informado. El día de hoy vamos a platicar, pues ya sobre las perspectivas que tenemos de aquí a las próximas elecciones. ¿Cómo vemos este proceso? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo pinta el horizonte? ¿No? Muchos de los temas que se han mencionado sobre la posibilidad de que cambie completamente el horizonte político de este país, en fin. Y también, pues, los resultados del último debate. Y para platicar sobre estos temas, hoy nos acompaña Greta Ríos, muchas gracias por estar con nosotros, y Ricardo de la Peña, gracias, Fernando, y que ha estado con nosotros en varios programas de análisis de las elecciones, de las encuestas, y bueno, pues ahora en el tramo final. Y empecemos por el último debate. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es la visión, Greta, que te dejó este último debate? Híjole, pues mira, creo que hay muchísimas cosas que hablar sobre el debate. Este debate en particular creo que fue un debate que estaba muy lleno de temas. O sea, había por lo menos 4 temas que eran torales para la agenda electoral. Creo que no fue suficiente el tiempo. Pero también creo que en este debate vimos un poquito más de los cómo, a diferencia de los debates anteriores que eran muchos como de yo lo que voy a hacer es esto y nunca decían qué había detrás. Entonces claro, me quedo con una buena sensación porque sí creo que los candidatos hicieron un mejor trabajo explicando un poco más esos cómo. Ahora, ¿no crees que mucho también ya lo habían mencionado en sus... algunos otros seguidores o acompañantes o líderes de campaña y también en los mismos candidatos no habían mencionado? Me da la impresión de que casi todo lo que mencionaron en el debate, sobre política social, sobre salud, etcétera, como que eran temas que ya habían trabajado, ¿no? De acuerdo, no eran temas nuevos y creo que si hemos seguido la campaña pues no nos llevamos ninguna sorpresa, pero creo que el valor del debate es que hay mucha gente que lo único que ve es el debate, porque es una forma como muy rápida de enterarte de las cosas y de ver a tu candidato o de ver a los candidatos defendiendo su postura, ¿no? No es lo mismo verlos en un acto de campaña, por ejemplo, en donde no está nadie adversarialmente diciéndoles que están mal o cuestionándolos, en donde solo están como predicando y diciendo voy a hacer esto y todo el mundo dice, qué emoción, ¿no? O sea, creo que el debate es un espacio interesante para argumentar los porqués y los cómo, y en este debate creo que lo hicieron bastante mejor que en los 2 debates anteriores. Además hubo como presión, ¿no? Para que aclararan algunas cosas, como con qué dinero se iba a hacer, etcétera, ¿no? Yo creo que sí hubo una insistencia muy fuerte de tratar de aproximarse a los cómo, pero al mismo tiempo creo que enfrentamos las virtudes y los límites de este formato de encuentros. Creo que el estar en una mesa sentados, el encontrarse en un ambiente mucho más relajado, menos formal que en los anteriores debates fue algo positivo, pero también se notó que el apego a una agenda temática establecida en cortes formulados con tiempos fijados y demás, impedía que pudieran hablar de lo que querían hablar, e incluso en muchos momentos en que quisieron confrontarse, los propios moderadores los limitaban. No, esténse quietos. Respondan la pregunta. Tenemos que seguir con la agenda de preguntas que tenemos y no vayamos a lo que ustedes quieren, ni vayamos a la confrontación de ideas entre ustedes, no. Se trata de monólogos articulados de uno después de otro. Y de alguna manera nos está hablando de este límite que no hemos alcanzado a cómo decodificar, que nos lleve realmente a esta riqueza que podemos ver en debates de otros países. Yo recuerdo mucho los debates franceses, en que realmente se puede arrebatar la palabra, discutir, pelear, sin llegar al contacto físico, se manotean prácticamente en la cara unos con otros y se dicen sus verdades, y vamos, adelante. Eso le da al público un conocimiento de quiénes son ellas, y les permite saber cómo responden frente a las condiciones extremas. Aquí los momentos más álgidos fueron detenidos por los conductores. Pero a ver, por ejemplo, esto que estás mencionando, ¿no creen ustedes, ¿no? Y se los pregunto a los dos, ¿no creen ustedes que esta idea de conocer quiénes son también se ha exagerado? Se ha de alguna manera, digámoslo así,
reducido la riqueza de la política. Hay una especie como de reducción psicológica, ¿no? Si es auténtico, si dice, si realmente es una persona que cómo va a reaccionar. Y la gente ve mucho a la persona, digamos, que es una característica hoy del mundo moderno, es del mundo actual. Y hay en ese sentido como un empobrecimiento de la política, me parece a mí. Por ejemplo, las políticas públicas, realmente muchas de las cosas que proponen, no hay mucho debate de fondo sobre lo que están proponiendo. Hay varias cosas que allí eran importantes que se aclararan, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes? A ver, varias cosas. O sea, yo creo que por un lado tienes razón, o sea, hay una carencia de propuestas y casi todas las propuestas son las mismas, ¿no? O sea, en realidad es un tema como de vote por mí, yo voy a hacer lo mismo que él, pero vote por mí, ¿no? Por un lado. Y por el otro, creo que en esta elección hay una situación particular, que es que en realidad ya no hay partidos políticos, ¿no? O sea, ya no soy un candidato que representa a este partido que tiene una historia de centro izquierda o de centro derecha o de lo que sea. Entre las coaliciones y los que se cambiaron de un partido a otro y todo esto, pues realmente la gente sí está votando por la persona más que por el partido. Sí, estoy de acuerdo. O sea, la desideologización, llamémoslo así, de la política, que no es reciente, y el desarrollo de los medios de comunicación, en fin, lo que algunos analistas dicen, ha llevado a esta personalización, ¿no? El manejo de la imagen de la persona, etcétera, y no de las propuestas. Es que es un movimiento mucho más complejo, yo creo. Si estamos hablando de una personalización, de hecho, no nada más diríamos personalización, sino una construcción de personajes y un reclamo a los personajes. Quiero ver cómo se porta el personaje, el actor en el foro, y ver si se comporta adecuadamente o no y sabe resistir o no la presión del momento y de la escenografía. Pero al mismo tiempo no quiero que me dé un discurso ideológico acartonado, pero sí le atribuyo un conjunto de principios y valores donde finalmente identifico posturas que de alguna manera sí van con esos tradicionales espectros de derecha e izquierda. La población, por ejemplo, sí claramente está ubicándose hacia la izquierda, ellos, los votantes potenciales de López Obrador, más hacia la izquierda que los votantes potenciales por Anaya o por Mitt. Pero eso sería muy interesante. ¿Ellos se identifican como de izquierda o por qué dices que se están...? Ellos se identifican más como de izquierda, identifican a López Obrador más como de izquierda, al margen de si López Obrador sí constituye una propuesta o no claramente de izquierda. Es obvio, por ejemplo, que Jaime Rodríguez Calderón se inclinó abiertamente por acercarse al segmento más duro, más autoritario, más de corte de derecha. Si hablamos de cómo hay características de posicionamiento ideológico que están todavía presentes, pero ya no con el uso del discurso ideológico directo, sino del contenido subyacente que está encubierto. Entonces mucho más complicado, más fino, pero que no deja de ser una toma de posición ideológica y que sí genera diferencias y que finalmente esta concordancia de puntos de vista también de alguna forma hablan de triunfos y derrotas durante la campaña. A mí me pareció muy llamativo la parte de la agenda de educación, de la reforma educativa. Al principio de la campaña veíamos una clara polarización entre quienes hablaban de la cancelación de la reforma educativa y quienes hablaban de la preservación de la reforma educativa. Ayer todos estaban de acuerdo en que había que revisar la reforma educativa y había que proteger a los maestros de algo que era incómodo para ellos. Ya todos aceptaron que como está la reforma educativa no es pertinente, no se puede sostener. El cómo pueda llevarse a cabo tiene diferencias, tiene matices, y ahí es donde tratan de diferenciarse. Pero de alguna manera el discurso crítico a la reforma educativa ya permeó, ya se abandonó en la propuesta de continuidad de la reforma educativa. Aun y cuando el que va de líder y con gran ventaja en las encuestas no fuera el ganador, todo es suponer que existe ya una lógica de diálogo y de apertura a una renegociación, una revisita de lo que tiene que ser la reforma educativa, al margen de quién pudiera ser el gobernador. Bueno, el que va de líder, como tú dijiste,
dijo claramente que le iba a echar para atrás completa, porque cuando le insisten, él dice, sí, la voy a echar para atrás. Sí, habla de cancelar. De Directamente cancelarla. habla de cancelar. En cambio, los otros hablan de que hay que revisar toda esta idea de que no se tomó en cuenta al maestro, ¿no? Que ha sido un reclamo de mucha gente, de investigadores sobre temas educativos. Muchos han reclamado eso, que no fueron considerados, ¿no?, el maestro, ¿no? No el sindicato, sino el maestro, ¿no? Pero no era un consenso del que se partía. Si la discusión sobre reforma educativa no partía de la idea de un consenso respecto a que había que revisar los términos de la reforma, era preservar o cancelar. Y ahora es cambiarla. Unos para cancelarla y retomar una nueva formulación, porque también el caso de López Obrador habla de una cancelación, sí, pero una cancelación no para no dejar nada, sino para dar paso a una nueva discusión y una nueva formulación de reglas en el campo educativo. Tampoco está pensando en dejar no hacer nada, pero sin digamos, regulación. pero él sí abiertamente ofrece el echar para atrás completamente la reforma. Sí, pero es como el tema del aeropuerto, ¿no? Que también, o sea, su primera postura es lo vamos a cancelar y adiós, adiós este proyecto, y ahora ya vamos a revisar, ¿no? O sea, creo que todos los candidatos han ido matizando muchísimo su discurso, y por eso creo que también vemos en el debate que todos proponen lo mismo, ¿no? O sea, a final de cuentas es hacia Sí, hay el muchas centro. coincidencias. Ahora, me gustaría regresar después de un corte, pero les voy a hacer la pregunta. Me gustaría regresar a lo que dice sobre que hay claramente una identificación de izquierda y una identificación de derecha. Eso me llama mucho la atención de tu análisis y me gustaría que profundizáramos. A mí sí me parece que hay mucha confusión entre izquierdas y derechas, aunque puede ser que hay gente que se considera conservadora, que se identifica con alguien, y sobre todo, como tú bien dices, todo un sector de este país que siempre se ha considerado de izquierda, que se identifica con otro candidato. Pero yo sí me preguntaría si en este momento esa identificación tiene sustento. Pero regresando de este corte, hacemos un corte y volvemos. Eso es un tema, ¿no? Volvemos. Bueno, entonces estamos en una cuestión. A mí me parece uno de los temas más interesantes esta cuestión que caracteriza no solo nuestras elecciones, sino el ambiente en el que vivimos a nivel internacional. Este problema de las izquierdas y las derechas en el mundo contemporáneo. La verdad es que me da la impresión a mí que hay una confusión, ¿no? Y que muchos grupos de izquierda se están moviendo hacia posiciones que no sé si se podrían llamar hoy de izquierda, aunque tradicionalmente se han considerado como de izquierda estos grupos, y aunque tienen una larga historia de lucha social, etcétera, no estoy cierto de que hoy sean realmente hoy propuestas que uno pudiera identificar claramente. Y me refiero a algo muy importante, que además es un tema que hace muchos años, muy parecido a lo que hoy pasa aquí, ocurrió en Inglaterra hace como 30 años o más, cuando en la época de las guerras de las galaxias con Ronald Reagan, y que un sector de la izquierda europea propuso que se deslindara Europa del conflicto americano-soviético, y entonces hubo todo un movimiento muy nacionalista que ahora curiosamente es muy parecido al nacionalismo de la derecha británica, y entonces un historiador marxista muy conocido, Eric Hobsbawm, los advertía del peligro del nacionalismo. Y yo creo que este es el problema que hoy estamos viviendo, ¿no? O sea, hay una historia que identifica el nacionalismo o cierto nacionalismo con la izquierda. Y entonces la gente se identifica con cierto discurso populista y nacionalista, porque iban asociados, ¿no? Y hoy no sé si ese discurso hoy lo podamos seguir manejando como un discurso de izquierda, pero bueno. Qué bueno que recuperas a Hobsbawm, porque Hobsbawm nos recuerda que el nacionalismo como fenómeno no es un asunto de derecha o de izquierda. Bueno, él decía, habría que tener mucho cuidado que la izquierda defiende el nacionalismo. Para tomarlo como izquierda hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, históricamente ha habido grandes movimientos revolucionarios fundados en este hálito nacionalista. No solo en Francia, la Revolución Francesa en sí misma comenzó con este aliento nacionalista, sino que, bueno, ha habido muchos movimientos que han surgido
al calor de un nacionalismo y que han tendido a una lógica de izquierda, pero también hay un desarrollo de derecha desde principios del siglo XX, muy claramente el fascismo italiano, muy claramente también el nacionalsocialismo, que asume una postura nacionalista próximo en algunas ideas a ciertas concepciones de izquierda, pero que no dejan de ser la ultraderecha al mismo tiempo. Esta parte donde los extremos se contactan. Yo diría que en México, cuando hablamos de derecha e izquierda, cuando refería yo a esta visión de definición de espectros ideológicos, hablaba yo más de la parte perceptual de los ciudadanos por sí mismos, no del contenido real de sus principios ideológicos. Esto es, la población que es proclive a considerarse de izquierda está siendo proclive a pronunciarse por un cambio y a respaldar el cambio a un candidato que es López Obrador y pensar que tiene que darse un gobierno de López Obrador, pero que además manteniendo o enarbolando principios propiamente estatistas y contrarios a la plataforma liberal en lo económico que tradicionalmente se le ha adjudicado a la derecha. Pero esa es una forma, una versión de ver la izquierda y la derecha. No es la interpretación de izquierda o derecha, ni mucho menos lo que teóricamente podíamos sostener como izquierda o derecha en forma muy sólida. De hecho, tú lo has dicho, el estatismo fue una característica del fascismo. Claro. Fundamental, ¿no? De hecho, pero bueno, también creo que tenemos que entender que en México nunca hubo ni izquierdas muy izquierdas ni derechas muy derechas, ¿no? O sea, en México todos habían sido como de centro izquierda, centro derecha, centro algo. Y ahora pasan cosas interesantísimas como que el partido que se supone o se asume o la gente asume que es de super izquierda se alía con la ultraderecha, ¿no? O sea, el partido Encuentro Social es el partido de mucho más conservadurismo que hemos visto en muchísimos años en México. Entonces, eso, por ejemplo, choca, hace que haya un choque entre los seguidores que se asumen de izquierda, de Morena, y dicen, hey, aquí hay algo que no está bien, ¿no? Y por el otro lado tienes, por ejemplo, una coalición entre el PRD y el PAN, que pues tendrían que ser enemigos históricos, o bueno, no enemigos, pero definitivamente tienen o deberían tener ideologías muy poco compatibles, y van juntos, ¿no? Y entonces viene como toda esta orfandad, ¿no? O sea, como que los ciudadanos nos sentimos que ya no hay un partido, o que ya no hay una ideología, ya es ganar por ganar, voten por mí porque yo no soy corrupto, o voten por mí porque yo soy más listo, o voten, o sea, pero ya no es voten por mí porque mi partido está detrás de esta ideología. No hay un y proyecto esto político. no hay, ¿no? O sea, Sí. si tú revisas, por ejemplo, las plataformas políticas que se entregaron al INE, pues cada partido subió su plataforma. Entonces, algo que a mí me gustaría saber es cómo van a conciliar, por ejemplo, la plataforma del Partido Encuentro Social con la plataforma de Morena, que son completamente diferentes, ¿no? O la del PAN con el PRD, y son cosas que pues nadie nos ha explicado, ¿no? O sea, de verdad, ¿cuál es la postura, por ejemplo, que van a Estoy tomar totalmente de acuerdo. en temas, ¿no? Hay cosas de Nueva Alianza sobre política económica que no coinciden con las del PRI. Por supuesto. No, el Partido Verde, con el PRI también. Pero a ver, Ciertamente. de fondo también es un problema de no reconocimiento de lo que está realmente en disputa. A ver, el PRI finalmente fue un proyecto histórico con una pretensión casi totalitaria, es decir, que abarcaba todo el espectro, dejaba los márgenes solamente, ¿sí? De la derecha católica y retrógrada y de una izquierda insurreccional comunista, y todo lo demás cabía en el jarrito. El heredero histórico de este proyecto ideológico finalmente hoy día está siendo Morena y está siendo López Obrador. Y lo que está en disputa es quién se queda con este legado. Y esto no se explicita, no se verbaliza, porque el problema es que si López Obrador llega a la presidencia de la República y si su partido obtiene una participación importante en puestos legislativos, no solo el PRI quedaría sin posiciones políticas como le pudo ocurrir en 2000, sino que estaría en entredicho su significado histórico del PRI. Y esto es lo que está poniéndose en juego y es lo que no se está revelando, de lo que no se está hablando. Y frente a lo que el PAN y el PRD se alían,
porque originalmente habían confrontado a un sistema expresado en este PRI con esta pretensión cuasi totalitaria. Y en ese sentido tenía un sentido la coalición PAN-PRD, que adquiriría un significado no fuera de lugar si se viera contendiendo contra un Morena que mantuviera esta condición como la cuarta etapa histórica de un PRI que habría caducado, ¿no? Y habría delegado. Bueno, la cuarta no solo del PRI, ¿no? Sino la interpretación que hacía del PRI, que hacía el PRI de su propio legado histórico, porque las cuatro etapas incluyen la Revolución de Independencia, la Reforma, la Revolución Mexicana y la cuarta etapa, ¿no? Son las cuatro etapas de la escala del propio López Obrador. Yo Esto, hablaba de las cuatro etapas del priismo, vamos, de la institución. Ok, perdón. partidaria. Yo pensé que porque López Obrador habla de eso, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante porque efectivamente el PRI, sobre todo tuvo ideólogos realmente muy brillantes, incluidos Reyes Heroles, que de alguna manera tuvieron la astucia y la inteligencia de ver, de tratar de construir la idea de que había un PRI que incluso era heredero de todo lo que había sido desde la independencia, ¿no? Pasando por la Reforma hasta la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces había una especie de continuidad y bueno, y entonces ellos eran como los herederos de ese proyecto histórico, ¿no? Era la nueva versión. Y quizá en eso sí es cierto que hay un discurso en López Obrador que se mueve en ese sentido, ¿no? Es decir, somos en la cuarta etapa, ¿no? De esta historia, ¿no? Y está reconstruyendo esa idea que el PRI hizo con respecto a su pasado, que no tenía nada que ver con el PRI. Ciertos cambios, porque el ser cuasi totalitario del discurso priista excluía segmentos que no están de suyo descontados del proyecto López Obradorista. Concretamente, la Iglesia estaba descontada del proyecto priista y no está descontada del proyecto López Obradorista. Sí, claro. Es decir, entonces, pudiera ser que la propuesta López Obradorista fuera incluso más incluyente que la propia propuesta priista en términos de formulación de plataforma de coalición. Bueno, es una histórica. forma. Sí, claro, pero también maquiavélicamente podría ser una estrategia del PRI para sobrevivir, ¿no? O sea, a final de cuentas, matamos a este PRI corrupto y nos volvemos Morena. O sea, sí podría ser una cuarta transformación en donde engañas un poco al electorado y les dices, sí, mira, toma este nuevo partido en donde están todos los viejos priistas y en donde está toda la ideología vieja del PRI. Alguien hizo una cuenta, esto. ¿no? El 80% o algo así de Morena son expriistas o algo así, ¿no? Sí, muchos, Un la verdad, poco no sé. el juego de la Lampedusa, es decir, que todo calle para que todo siga igual. Es decir, finalmente, a ver, no creo que pueda ser algo fraguado. No, yo tampoco creo. Pero sí puede ocurrir que estemos hablando de que en esta reformulación se está reconstituyendo un viejo orden de una coalición mayoritaria, una hegemonía que estuvo, que dejó de serlo, que se fracturó, que pasó por un proceso de decadencia y de degeneración, donde se provocó un conjunto de procesos de ruptura y de poliarquía que se fue dando por esto mismo hacia una nueva realidad mucho más de reconstitución hegemónica. Bueno, sería, digamos, habría que ver si esto es, digamos, es posible o es viable. Es un discurso que está siendo comprado por la gente. No, y la pregunta, como proyecto. Yo no hablo como realidad, hablo como por eso la perspectiva. Es un discurso que está siendo comprado en un vacío, digamos, ¿no? La pregunta es si de verdad ese proyecto tendría sentido, pero bueno, digamos, si tendría viabilidad, porque cuando se habla hoy de una cuarta gran transformación, en una época en que una de las cosas que quedan completamente desacreditadas es, por ejemplo, las transformaciones radicales, ¿no? Es algo que se ha discutido mucho en muchas partes de Europa, de viejos intelectuales de izquierda, diciendo ya no se puede hablar de revoluciones de un antes y un después de esta manera tan radical, ¿no? Aunque si uno piensa no en Europa, sino en América Latina ha tenido varios momentos de transición radical. No, en todas partes del mundo. No, pero recientemente ha tenido momentos importantes. Hacemos un corte y regresamos. Sí, perdón por interrumpir. No, pero bueno, ya nos fuimos en otro. Fuera del programa. Regresamos. Bueno,
ya nos fuimos mucho al análisis de las ideologías y todas esas cosas, pero regresemos a las propuestas de gobierno de cada uno de los candidatos que fueron objeto de discusión en el último debate. Hay un tema que también fue importante. Estoy de acuerdo con que hay cosas parecidas entre todos los candidatos, pero también hay cosas diferentes, ¿no? Que fue, por ejemplo, el tema del combate a la pobreza. Se habló de algunos temas que no son nuevos, por cierto, pero también había matices, ¿no? O no sé si matices o cambios en posiciones que son diferentes con respecto a la política. Por un lado estaba el asistencialismo, ¿no? Que todos mencionaron, pero por el otro lado había algo que parecía una seguridad social universal, o por lo menos un sistema de salud integrado, ¿no? Nunca llegaron a decir una seguridad social. Pero, a ver, ¿cuál es la opinión de ustedes con respecto a estos temas que se trataron en el último debate? Pues varias cosas. Creo que estamos ante un montón de propuestas como muy populistas y sé que es un término como difícil, ¿no? Pero creo que sí, o sea, creo que vemos un montón de temas, por ejemplo, de voy a tener un ingreso básico universal, voy a tener una tarjeta para todas las madres de familia, voy a tener becas para todos y tablets para todos y creo que pues a final de cuentas volvemos como a esta concepción del Estado como una máquina de regalos y una máquina de bienestar que no comulga con ninguna de las tendencias, ¿no? O sea, es lo que les decía, no hay izquierda ni derecha, a final de cuentas todos estamos siendo populistas y todos estamos diciendo propuestas solo para que voten por nosotros, ¿no? Entonces, eso me parece preocupante por un lado, y por el otro, cuando preguntan los moderadores de una manera bastante incisiva, de dónde van a salir los recursos para que todos los mexicanos tengamos un salario mínimo o una tarjeta o un ingreso básico universal, la respuesta es ninguna, ¿no? La respuesta de uno es porque ya no vamos a ser corruptos, la respuesta de otro es voy a bajar los impuestos y o sea, como que no hay un sustento teórico real en materia de economía de cómo vas a solventar esas políticas que no sea a través de la inflación, ¿no? Que además bueno, pues, o a lo miedo. mejor también nadie se atreve a decir que va a subir los impuestos. No, claro. Es un tabú, pero la verdad es que hay cosas que están pendientes en este país, como una reforma fiscal. A lo mejor estuvo mal hecha la reforma que se hizo en este sexenio, pero en realidad sigue estando pendiente el problema de una reforma fiscal. Antes de una reforma fiscal hay muchas cosas que hacer. El problema es que están metiendo en una licuadora cosas de muy distinto alcance. Yo me pregunto si distribuir tablets a todas las personas es algo pertinente cuando las tablets son algo que está usándose hoy día, que no se usaba hace poco tiempo, que a lo mejor no se usa dentro de 5 años. ¿Es realmente un objetivo de Estado y una política pública de largo alcance el reparto y la tenencia de tablets? No estoy seguro. Pero en cambio sí, uno puede pensar que es el momento de comenzar a plantearse una reforma a sistemas de salud en el cual se dé paso ya no a esta lógica de instituciones como compartimentos estancos, separadas, sino sistemas integrales que mediante mecanismos en mucho informáticos den integración a toda una red y maximicen el uso de recursos y el acceso a servicios de salud público y la posibilidad de que pueda irse desarrollando sistemas de consulta a distancia, es decir, una serie de cosas que son no para mañana, pero sí a más largo plazo. Sí, a lo mejor no puedo tener médicos calificados en cada pueblo, pero a lo mejor sí puedo tener conexiones de internet en cada pueblo donde puedan dar médicos a distancia atención médica calificada. Esa clase de cosas son las que hay que pensar, y a lo mejor eso sí es de medio plazo, y no las tablets que hay que dar a todos los niños de las escuelas primarias. Vamos, entonces están metiendo cosas que de diferente nivel en el mismo paquete. Y hay que ir decantando. Y quedarse con propuestas más de fondo, que es mucho lo que a veces no pasa. Y a veces se simplifica mucho. Por ejemplo, López Obrador cayó varias veces en el tema de mediante el combate a la corrupción, Bueno, le hicieron cuentas y ahí ya no da, puedo decir nada. No da, porque simple y llanamente el jarrito no alcanza para todo por más que intente. No sé si es ya mediante una reforma fiscal, a lo mejor y no,
pero en todo caso hay que estudiarlo mucho más a conciencia. Pero a ver, vamos a aclarar. Yo lo que quiero decir es una cosa, es importante porque a veces, sobre todo la audiencia, a veces se pierden, como tú bien dijiste, son muchas cosas que están unas mezcladas con otras. ¿Por qué el tema de la reforma habría que recordarle a la audiencia? Hay posiciones de izquierda, efectivamente, que se mencionaron ayer, en términos de que hay la idea de que el impuesto tiene una función redistributiva, que en muchas partes así ha sido, una función redistributiva. Eso, cuando por ejemplo un candidato como López Obrador dice no, porque de la corrupción voy a sacar, aun suponiendo que iba a sacar dinero de la corrupción, no está ayudando a reducir la desigualdad, porque o una política fiscal o alguna otra cosa, pero ahí no hay una lógica redistributiva, porque la corrupción está en el gobierno, está en tales lugares, pero la distribución del ingreso tan concentrada en este país, pues no se está corrigiendo ni siquiera a través de algún tipo de impuesto que permita tener una política redistributiva. Esa es una de las razones de la discusión de los impuestos. Pero en México hay otra razón además. Y la otra razón es que son los países que que tienen una recaudación más baja vía impuestos. No digamos comparada con en América Latina, es un país que verdaderamente ha vivido del petróleo a pesar de que ya la economía no está petrolizada. Y el petróleo se cae y ya no tenemos la misma producción petrolera, etcétera. Y sin duda está la pregunta, o sea, ¿cómo vamos nosotros de alguna manera a compensar esos déficits? Aumentó el déficit del gobierno, el endeudamiento del gobierno se duplicó en este sexenio, pero incluso en un periodo más corto del sexenio, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de temas ahí que nadie ha querido responder, que todos se quedan callados, pero no es simplemente decir, no necesito los impuestos. A ver, ¿quieres redistribuir? ¿Cuál es tu alternativa a la redistribución? ¿No? Y la política asistencialista, ¿cuál es el problema de la política asistencialista? La política asistencialista a lo mejor es necesaria en un país como el que estamos viviendo, pero la política asistencialista no garantiza que va a salir de la pobreza. Yo le doy dinero a una persona para que no se muera de hambre y a lo mejor eso es necesario, no, a lo mejor es necesario, pero hasta ahora ninguna de estas políticas asistencialistas, todos estos diferentes programas que han sido lo mismo, Solidaridad, Progresa, Prospera y todo lo demás, en el fondo está probado que no han sacado de la pobreza nada, a pesar de que dicen los candidatos que yo sí saqué 2 millones de la pobreza. Pero está clarísimo, ¿no? Va fluctuando, ¿no? Varios secretarios de desarrollo pueden decir, yo lo saqué, pero después volvieron a caer. O sea, en realidad no lo sacan. El problema es realmente que eso es una política que simplemente mantiene a la gente sobreviviendo, pero no sale. Y esto es algo que ya está muy discutido en este país, ¿no? Hay economistas que propusieron esto, como Santiago Levis hizo su libro famoso en el que buenas intenciones, malos resultados, en el que está muy claro que esas políticas asistencialistas no han funcionado. Entonces, también ahí no hay respuesta, ¿no? Entonces yo le voy a dar tanto, yo le voy a dar. Entonces un salario universal. Un salario universal, ¿por qué? Pues porque es mejor, ¿no? Así es, no hay clientelismo. Bueno, está bien. Es una política asistencialista que corrige ciertos errores de la política asistencialista, pero sigue siendo una política asistencialista, ¿no? Entonces voy a generar más empleos. ¿Cómo vas a generar más empleos? O sea, va a haber gasto, va a haber inversión, ¿no? Entonces, y ahí se dicen cosas como, bueno, pues va a haber menos gasto corriente y más inversión. Así como a ojo de buen cubero, ¿cuánto te gustaría? Como un 60%, o sea, como si eso fuera así, ¿no? No, y como si la inversión, el presidente dijera inversión, Shazam, ¿no? O sea, definitivamente creo que no funciona así. Y creo que algo que vimos en el debate fue justo eso, o sea, que los candidatos te dicen lo que tú quieres oír. Por ejemplo, en el tema de las gasolinas, pues creo que a nadie le gustaría tener que pagar más por la gasolina, pero tenemos que entender que el tema de la gasolina es una medida ambiental y es una medida que se pactó en el exterior y que viene del exterior, que no es que el presidente sea malo y nos odie y quiera que paguemos un chorro por la gasolina, ¿no? Y en ese sentido, creo que el único que se atrevió a decir que no iba a interferir con el precio de la gasolina fue Mid, y ahí sí se lo reconozco muchísimo porque muchas personas fue como horrible, maldito priista, no sé qué, tú fuiste el que negoció el gasolinazo y tal. Pues sí fue el que negoció el gasolinazo, pero fue por
instrucciones de su jefe, que era Felipe Calderón, número 1, y número 2, se tomó como una medida país para desincentivar el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, creo que necesitamos como ciudadanos subirle el nivel a lo que queremos al debate. Ya la discusión, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay un problema con estos debates y es que son una serie de ofertas y hay quizá algunas razones detrás, ¿no? Hay algunos fundamentos en estas cosas, pero que no se dicen, ¿no? De por qué subir, por qué no subir impuestos, qué es lo que se necesita, por qué no se necesita. Pero hay algo que me preocupa particularmente y vuelvo al caso de quien ocupa el liderato en las encuestas. Yo creo que él, su proyecto sí considera la política asistencialista como un fin. Y no como un medio de corto plazo, mediano plazo. No. Así que hay toda una lógica, una lectura de la realidad, donde es pertinente, correcto, adecuado y útil el llevar adelante políticas de distribución a través de prácticas como puede ser el reparto a los viejitos de recursos, a los jóvenes o tal, que canalicen recursos en forma permanente. Y que así debe ser. Y no generarle medios a la persona para que después se pueda desarrollarse y crecer. A los de la tercera edad podría ser. A lo mejor ya no tienen expectativas de obtener empleo ni desarrollarse, pero a los jóvenes, a las personas de edad media, etcétera, pues el que le estén dando dinero y no haya, es casi como decirles, mira, para ti ya no hay futuro. Para que no te mueras de hambre y te dejo esto. No, si lo metes dentro de programas en los cuales el apoyo esté casado también con ciertas lógicas de participación en procesos educativos o incorporación a procesos productivos o tal. Eso es lo que empezó desde, perdón, hacemos un corte y volvemos, perdón. Eso es lo que era Bueno, lamentablemente es un tema muy amplio el tema de la pobreza y de la economía y hay otros temas que yo creo que son muy importantes, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, pero sin duda un tema que también se mencionó, en el que se hicieron propuestas que uno no sabe si forman un proyecto articulado, ¿no? Algunas pueden ser atractivas, es todo el problema educativo. Tú ya lo mencionabas. Sin duda, un problema de nuestro país es que en realidad no tenemos un capital humano muy grande y no tenemos, digamos, una fuerza laboral altamente productiva producto de sus calificaciones, sino que en realidad es un sector muy reducido, que tiene estudios superiores, técnicos o universitarios y que incluso proporcionalmente, nuevamente incluso a otros países latinoamericanos, nosotros tenemos una proporción de población en edad de estudios universitarios o estudios superiores más baja que muchos otros países. Y este es un tema clave, ¿no? Ahí las preguntas no sé si fueron buenas o malas, porque entonces, para usted, ¿cuál es la prioridad? ¿El kinder o el postdoctorado? Pues digo, o sea, pues, a ver, no sé cuál es más importante. Digamos, ese no es el sentido es cuál es el proyecto, ¿no? Ahí se habló del bachillerato, que sí es importante, hay que reconocerlo. No estaba claro si era bachillerato técnico o no, hay muchas cosas que están, pero la verdad es otro vacío que tenemos en la política educativa. El echar para atrás la reforma educativa, porque es en realidad nada más una reforma laboral, que en parte lo fue, ciertamente, pero no se dice tampoco mucho de la política educativa, no sé cómo lo ven ustedes, pero nuevamente no parece haber un proyecto de país, ¿no? Detrás de esto, entonces O sea, pareciera que no hay un trasfondo, pareciera, por ejemplo, que aquí, bueno, pues la postura es o estoy súper en contra de la reforma educativa y volvamos a como estaba antes, o sea, a exactamente como estaba antes, o va con todo la reforma educativa y no está mal que sea una reforma laboral, ¿no? O sea, que podría ser una manera de entenderlo. O sea, sí parte del problema de la educación en México es que la educación está cooptada por los sindicatos, ¿no? Entonces, sí creo que hay una postura que obviamente no puede ser tan abiertamente confrontacional porque, pues, échate encima a los sindicatos de maestros, creo que no, en este momento electoral creo que no es una movida inteligente, pero creo que no hay un planteamiento real a largo plazo de qué va a pasar con el modelo educativo en México,
más allá de todos deberían tener acceso a la universidad, por ejemplo, que me parece una propuesta sin pies ni cabeza y que además invalida el propio concepto de una universidad, ¿no? O sea, y no es que seamos elitistas o no elitistas, simplemente yo creo que en México tenemos que cambiar el modelo de movilidad social, no el modelo de educación. O sea, tú como persona deberías de poder tener acceso a una vida digna y a una vida medianamente económicamente buena, vayas o no vayas a la universidad, ¿no? O sea, yo creo que ahí está el gran paradigma que tenemos que cambiar y que ningún candidato y ningún partido está hablando de eso porque no es lo inmediato. Bueno, pero sí es importante un nivel educativo más alto y técnico, porque es un problema de valor agregado. Nosotros hasta ahora estamos vendiendo mano de obra barata, es la verdad de las cosas. Se habla del TLC y de que exportamos, pero hay cosas en las que Trump tiene razón. Y Trump tiene razón cuando dice, pues es que pagan salarios muy bajos, ¿no? La verdad es que yo no sé si Trump es más mexicano que a veces que los, porque cuando él está diciendo mejoren el salario de sus trabajadores, ¿por qué? Pues porque estamos vendiendo productos por mano de obra barata. Son dos problemas distintos, porque que se suman, pero son diferentes. Uno es el problema de calificación de la mano de obra. Bueno, y otro es el problema del pago a la mano de obra de la misma calificación. Esto es una persona con terminal media mexicana. Tiene razón que el nivel de salario. Tiene razón que el nivel de salario, incluso a igual calificación y todo, es más bajo en México. Estoy de acuerdo contigo. Son dos problemas que se mezclan. Pero de todas maneras, si tú puedes ver, buena parte de la maquila, buena parte de muchos de las empresas que exportan hacia otras partes del mundo, en realidad se apropian de una mano de obra que no es necesariamente la de mayor calificación. No. Porque la de mayor calificación son gente que usan para otro tipo, ingenieros, otro tipo de gentes que a veces los traen, etcétera. Esto es algo que hay datos sobre esto. Ahora, o sea, hay datos como la gran empresa contrata mano de obra menos calificada muchas veces que la mediana empresa en este país, porque está más organizada sus procesos productivos. Entonces sabe muy bien que necesita un cierto nivel de calificación y después ellos los adaptan a su proceso productivo. A ver, yo creo que de entrada hay un grave problema y creo que la propuesta de López Obrador de la universidad para todo el mundo nos refleja un poco eso. El gran mito que se creó en la segunda mitad del siglo XX de la universidad como la meta formadora de la población. No. Esa es una vía terminal, incluso una vía con ciertas características, cuando tendríamos que tener también metas tecnológicas y tecnológicas de distintos niveles, tecnológicas a nivel inmediato bachillerato, tecnológicas inmediato posterior bachillerato un par de años, tecnológicas de 4 años y tecnológicas de altísimo nivel de formación, 8 años, 10 años después de bachillerato que sean equivalentes a los altos posgrados, pero que sean tecnológicas, no tienen por qué ser universitarias. No todo mundo va a ser filósofo, historiador, no. ¿Sí? Ni tendría por qué hacerse. Y no tendríamos por qué menospreciar socialmente al técnico. Pero en México había una tradición donde el técnico es menos apreciado que el licenciado, el doctor, el ingeniero. Y donde las instituciones que se han ido creando para la formación de cuadros técnicos a nivel intermedio, y pienso con Alep y pienso en muchas otras, de inmediato van descalificándose socialmente y van tomando un nivel de menosprecio social, donde no son reconocidas y comienzan a ser mal pagadas por las empresas y tal, de forma tal que no se les da el beneficio por el cual se convierta en un canal real que vaya alimentando nuestra fuerza de trabajo y vaya generando una fuerza de trabajo calificada que a su vez pueda continuar con mayor valor agregado. Esto es lo que no hemos construido y que no se resuelve haciendo de todos filólogos con doctorado. Eso no es la solución, definitivamente no es abrir las puertas para que todos terminemos el doctorado en Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que un tema que no se plantea con claridad es la diversificación de las ofertas, ¿no? Sí se ha hecho en el pasado. De hecho, los CONALEPs y todo esto iban muy en el sentido de lo que tú has hecho. Y habría que ver si los CONALEPs han funcionado como se esperaba. Este es un modelo que, sobre todo en Alemania y Europa, se desarrolló mucho y fue muy exitoso. Primero en Alemania y después en otras partes de Europa.
estas escuelas técnicas, estas opciones técnicas que fueron muy exitosas. El problema es que, y ahora en Estados Unidos está pasando algo parecido, las universidades están cayendo frente a opciones técnicas, escuelas técnicas. La demanda en los estudios universitarios está cayendo por esa misma razón. Pero, digamos, aquí, y para cerrar, porque ya nos queda muy poco, quiero entrar ya a otros aspectos. El tema de esto, nada más para cerrar, aquí es que esto no está muy claro, no lo sé, habría que ver qué es lo que pasó con estas opciones técnicas, ¿no? Y sí, sin duda creo que la idea de un proyecto educativo integral tendría que pensar en eso, ¿no? En generar un capital humano de alta calidad, altamente productivo, etcétera, ¿no? Como parte del desarrollo del país, ¿no? Y de la mejora productiva y del incremento del PIB, etcétera. Pero bueno, cambiemos un poco de tema y concluyamos ya este programa con el tema de el horizonte, digamos, futuro, ¿no? Aunque no se trata de tener bolas de cristal, pero digamos, al parecer, como ustedes ya lo mencionaron y lo han dicho muchos, ¿no? Pues al parecer el PRI va a quedar en tercer lugar, ¿no? No sé cómo son tus datos, Ricardo, pero va a quedar en tercer lugar, o sea, va a ser la tercera fuerza del país, ¿no? A ver, hasta antes de hacer debate, 8 de 9 encuestas en vivienda ubicaban al PRI en tercer lugar. 2 lo traían cerca del segundo lugar, uno arriba del segundo, el segundo, y otro ligeramente por debajo. Los demás traían claramente rezagado. Sí puede ocurrir que el PRI termine en tercer lugar, sí es algo que puede pasar, que el frente, sobre todo la parte que corresponde al PAN, quede en segundo lugar. Y bueno, todo es suponer que Andrés Manuel López Obrador tiene una ventaja considerable y en principio es muy difícil que se remonte la distancia que se tiene, es muy probable que... La encuesta de Coparmex, que no sé, seguramente vieron, en la encuesta de Coparmex, la Cámara de Diputados, efectivamente la mayoría es de Morena, pero no tiene mayoría absoluta, y el PAN sería la segunda fuerza, tanto diputados como senadores, y en las dos cámaras, digamos que podría haber una oposición a Morena en un momento determinado, por toda, si se suman, además de este bloque fuerte panista en los dos, que es menor que Morena, pero habría, digamos, una oposición, no habría mayoría absoluta. Esa es una forma de hacer las cuentas, es una forma de pensar optimista para los que somos, vamos por la pluralidad, somos demócratas. La otra es pensar que el 1 de julio no obtiene mayoría Morena, pero que el 1 de septiembre tiene mayoría en la Cámara, sí, el gobierno, porque es un desplazamiento de cuadros cercanos, porque finalmente hay muchos políticos procedentes de partidos que fueron aliados de la propuesta López Obradorista o que emergen de las filas del PRI y que podrían eventualmente tener proximidad ideológica, que podrían ser trasfugas y aglutinarse para conformar una coalición mayoritaria. Yo no dudo que pueda conformarse un gobierno con legitimidad, con popularidad y con mayoría legislativa. Sin embargo, esto no nos lleva a un retorno al viejo régimen. No, sí tenemos ese riesgo por una factores de contención. Primero, va a haber un partido llama de derecha, si quieres, un partido opositor, el PAN, o la matriz de lo que es el PAN frente y demás, de importante presencia, fuerte, como nunca lo tuvo el PRI durante la época de hegemonía sólida. Va a haber todavía fuerzas como órganos autónomos, como Suprema Corte de Justicia, como un constituyente permanente que en principio no tendría mayoría para el Ejecutivo Federal. Habría grupos empresariales, inversionistas privados nacionales e internacionales que contendrían. Pero tenemos que cortar, se nos acabó el tiempo. Señor. Una disculpa. Bueno, ese es un tema que tenemos que tratar nuevamente porque me parece fundamental y yo les agradezco mucho que hayan estado aquí el día de hoy. Gracias. Ya me estaban cortando aquí.